Es día viernes 6 de noviembre, aquí estamos ya para comenzar la edición de la mañana del Comercio TV. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Qué gusto estar acompañándoles en este día viernes con mucha información. Si va a desayunar, hágalo rico, convicción de salir bien en el día. Si tiene que salir, evidentemente hágalo con las precauciones. Si puede hacer teletrabajo, ya vio cómo está el mundo. Bueno, que aquí no nos pase lo mismo, ¿no? Entonces, por favor. Complicado. Realmente tenemos que nosotros tomar todas estas precauciones, estas seguridades. Si quizás no tenemos todas las restricciones como se ha manifestado, ¿no? Pero ahí vamos. Hagámoslo nosotros mismos. Nosotros mismos restringámonos de ciertas cosas que realmente no son necesarias. El problema es que no vemos, lo hemos diciendo desde algunas semanas, miren cómo está Europa, fíjese Europa, no hagamos lo mismo, no hagamos esto. Pues se sigue haciendo, entonces lo que no queremos es que las autoridades evidentemente tengan que tomar una medida mucho más fuerte, mucho más complicada. Y que si la situación sigue como está, se va a tener que tomar y ahí realmente vamos a tener una economía muy golpeada. Así que golpeada. Si no queremos llegar a eso, si no estamos de acuerdo con estas restricciones, hagamos nosotros mismos un voto de seguridad. Hoy más adelante hablaremos con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, justamente de esto. De las restricciones que se tomaron ya en Guayaquil, allá un ejemplo, y eso es lo que no queremos llegar. Correcto, así que iniciemos. Le vamos a contar que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, en nuestro espacio de entrevistas detalló sobre las medidas de bioseguridad que se llevarán a cabo en las próximas elecciones 2021. Entre ellas está que los biombos ya no serán de cartón sino de plástico, esto para evitar los contagios en las urnas. La pandemia trajo consigo un sinnúmero de cambios y con ello una nueva normalidad. Y para las próximas elecciones de 2021 no es la excepción, pues el Consejo Nacional Electoral optó por modificaciones para evitar posibles contagios. Entre ellos está que en todo el país, ese día los biombos ya no serán de cartón, sino de plástico. Que nos dan la posibilidad de hacer la desinfección en el momento que sea necesario, porque con el cartón no resistiría. Además de ello, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que como parte de este plan de contingencia se pedirá a cada votante lleve su bolígrafo para evitar que a través de este objeto el virus se propague. Para señalar las papeletas el día de la votación. Esperamos que respondamos de forma positiva. Esto sumado a que al interior de cada recinto electoral estarán ayudantes sanitarios. Se trata de personas encargadas de verificar el uso de mascarillas y el distanciamiento social entre los ciudadanos que acudirán a ejercer su voto. Pero, ¿qué ocurrirá al exterior de los recintos electorales? Pero por fuera de los recintos es la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, de la Intendencia de Policía. Y para esto ECU 911 tiene un proyecto en el que nosotros buscaremos vigilar para que este distanciamiento también se cumpla por fuera de los recintos. Mientras que en materia electoral, Atamaín informó que de las 17 listas que presentaron su solicitud de inscripción de binomios presidenciales, al momento 14 de ellas están en firme y las 3 restantes. Un binomio con apelación que es de UNES, que se encuentra en el Tribunal Contencioso Electoral por resolver, y 2 binomios inadmitidos. Informó Ismenia Solórzano. El Partido Social Cristiano propone la exoneración de impuestos al sector turístico, así como a los pequeños productores con el fin de reactivar la economía. Acompañado de los candidatos a la Asamblea, Jaime Nebot también habló de puntos de internet entre equipos y una aplicación gratuita para monitorear la salud de personas de escasos recursos con enfermedades preexistentes. Veamos. ¿Sabe quién tiene la llave para que una asamblea funcione? Todos ustedes, todos los que me escuchan en el país, el pueblo, voten bien, señores. A 2 meses de que empiece la campaña y ante una economía golpeada, afirma Nebot. Exoneración total de impuestos, salvo el impuesto a la renta. Si ganan, que paguen. Para los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores. Junto a candidatos nacionales, provinciales y al Parlamento andino, también habló de créditos baratos a largo plazo en la banca pública. Lo que yo sí aspiro de la banca privada es que la banca privada extranjera se le permita venir al Ecuador a competir con la banca nacional para que bajen las tasas de interés. Que el dinero de los afiliados al IES y de la fuerza pública se quede en sus bolsillos y que no toquen los fondos de los GATS. Pasar automáticamente esa cuenta al Banco Central del Ecuador para que haga el papel de retener. Quien incumpla esta disposición será cesado. 8.000 millones de dólares en este momento están comprometidos en papeles
para el Estado, es decir, para cubrir las urgencias fiscales. Además, ampliar el modelo de Internet y dispositivos gratuitos de Guayaquil a escala nacional para los segmentos populares, con un valor agregado. Que tengan entre sus miembros personas con preexistencia de problemas cardíacos, especialmente presión arterial elevada. Van a ser monitoreadas, controladas y diagnosticadas a través del uso gratuito de una plataforma. Todo el plan cuesta 150 millones anuales y según la hermana de la alcaldesa. Y algunos hasta 4 años después le daban una cita, cuando el enfermo se curaba por gracia de Dios o tal vez ya estaba muerto, ya no. En materia penal quieren sancionar con medio siglo de prisión a violadores o asesinos de menores de 14 años y a quienes perjudiquen a pequeños productores de alimentos perecibles. 3 años de cárcel, informó Jorge Escobar. Nos vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que el juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo pasa a decisión ya del Pleno de la Asamblea Nacional. Ahí se decidirá su posible censura. Y regresamos con esta información y más. Para evitar el contagio del COVID-19, es importante lavarse constantemente las manos y de manera adecuada. Utiliza agua y jabón. Frota tus palmas y luego lava la parte superior. Haz lo mismo con cada uno de tus dedos. Enjuaga y seca muy bien tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Seguimos con información. El juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo pasa a decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, lugar en donde se decidirá si se censura a la funcionaria o se archiva este proceso. El juicio político contra la ministra de Gobierno María Paula Romo pasa a debate del Pleno de la Asamblea Nacional por el supuesto incumplimiento de funciones durante el paro de octubre de 2019. Mi total respaldo al informe, porque este informe recomienda la destitución y la censura de la abogada María Paula Romo, ministra de Gobierno. El informe elaborado por la Comisión de Fiscalización contó con 9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. El mismo responsabiliza a la ministra por el uso de bombas lacrimógenas caducadas. Esto no es ningún mensaje en contra de la Policía Nacional. Total respaldo para la Policía Nacional. De hecho, esperemos que realmente los ministros, las cabezas de Estado, las cabezas de esa cartera de Estado, les entreguen todo lo que necesiten. Además, pone en consideración que se debata sobre los supuestos lanzamientos de bombas lacrimógenas a las universidades. Pese a que intentó la señora ministra escurrir el bulto y decir que no habían sido miembros de la policía, bueno, pues, fuesen o no fuesen, simplemente se afectó a esos predios. Y eso ya es incumplimiento de funciones. Por la tercera causal que se refiere a la convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, el informe descarta la responsabilidad política de Romo. En el debate, el único asambleísta que se negó a dar paso al juicio político fue Franco Romero bajo el siguiente argumento. La señora ministra de Gobierno no violó ninguna norma constitucional ni legal que amerite su enjuiciamiento político. La solicitud de juicio político que fue presentada por los asambleístas María Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez se da paso luego de 10 meses. Sin embargo, para que María Paula Romo sea censurada se debe alcanzar los 91 de los 137 votos del Pleno de la Asamblea Nacional. Caso contrario, el legislativo podrá archivar este proceso. La decisión se tomará en las próximas semanas, informó Valeria Navarro. Y claro, en respuesta a su juicio político, la ministra de Gobierno María Paula Romo manifestó que con ello la legislatura da un triunfo a los violentos de octubre. Este anuncio pues lo hizo en el marco de la ceremonia castrense de ascensos a los policías. Veamos. La posición de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ante el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que recomendó su enjuiciamiento político, fue negativa a la decisión legislativa. Hoy la Comisión de Fiscalización, con su decisión en la Asamblea Nacional,
les ha dado un triunfo a los violentos de octubre, les ha dado un triunfo a quienes esperaban y buscaban que en octubre caiga la institucionalidad democrática. Así es como lo tomo. De ahí derivó que con ello el mensaje para la institución policial es que se pone en duda la legitimidad con la que los gendarmes pueden utilizar la fuerza. Estaré en el Pleno, como estuve ante la Comisión, para respaldar las decisiones de la Policía Nacional, las decisiones operativas, para explicar la diferencia entre unas y otras, aunque creo que el tema de las bombas lacrimógenas es solo un pretexto. Señaló que lejos del apoyo temporal y coyuntural que han recibido grupos violentos, la Policía Nacional goza de la fortaleza de la ciudadanía. En ese contexto, durante la ceremonia castrense de ascenso de generales y oficiales, se pudo percibir el respaldo de la policía hacia la funcionaria. Las impresiones policiales reconocen en usted, señora ministra y señor viceministro, la firmeza y la frontalidad para asumir el rol y ejercer el control. No ha utilizado la policía como mecanismo de opresión o persecución política. Dentro de este evento formal donde se ascendió a 5 generales y 7 oficiales, además se condecoró a la ministra de Gobierno por la medalla Gran Cruz del Orden y Seguridad Nacional, misma que se concede en justicia por los intereses institucionales. Informó Javier Rosero. Y la Fiscalía indaga contrato de compra de insumos médicos del Hospital Monte Sinaí en Guayaquil. El monto ascendería a $500,000. Esta investigación corresponde a denuncias presentadas antes de la emergencia sanitaria. Personal de Fiscalía y peritos de criminalística de la Zona 8 ingresaron a las instalaciones del Hospital de Monte Sinaí al noroeste de Guayaquil para revisar documentación del área financiera y retirar un contrato original por la compra de insumos médicos. Realizar la diligencia de fijación, rotulación, embalaje y posteriormente ingreso a la respectiva cadena de custodia de los documentos y soportes que sirvieron para que el gerente suscribiera un contrato con un ganador del mismo, en la cual se determinaban varios insumos por un monto de aproximadamente $497,000 más IVA. Eso hay que sumarle el 12%, que vendría a ser aproximadamente $560,000 el monto. Son netamente insumos quirúrgicos. El fiscal César Suárez investiga un presunto delito de peculado que es sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Se inició en base a una denuncia presentada por un exgobernador de esta provincia del Guayas. Y a efectos de determinar si existe sobreprecio o no, la Fiscalía dispuso ya a un perito para que determine en qué insumos existirá el sobreprecio. ¿Esto sería post pandemia, antes de la pandemia, durante la pandemia? Unos días antes de que se inicie el estado de excepción, unos días antes que se declare el tema de la pandemia en el Ecuador. Estas diligencias son parte de una investigación que está en curso por la adquisición de medicinas. La persona con la cual contrató el director es una persona natural. Estamos hablando del director de la Casa de Salud, el actual. Son funcionarios, no podría determinar si es que son los funcionarios actuales, eso lo vamos a determinar una vez que tengamos las respectivas acciones de personal, encargos y funciones que cumplen los mismos dentro de esa Casa de Salud. Informó Roselena Vázquez. Médicos y trabajadores de la salud insisten en el cumplimiento de la ley humanitaria sobre los nombramientos definitivos para quienes laboraron durante la pandemia. El tiempo para este proceso corre. Veamos. Profesionales y trabajadores de la salud manifestaron sus inquietudes ante la inestabilidad laboral que atraviesan luego de que el reglamento emitido por el Ejecutivo pusiera límites al artículo 45 de la ley humanitaria que trata sobre nombramientos definitivos para el personal de salud que laboró durante la emergencia sanitaria. Nosotros estamos apelando ya no solamente a la parte moral, porque la pandemia sigue, porque nuestros compañeros siguen muriendo. Hemos estado expuestos tanto con insumos, sin insumos y con escasos insumos. En realidad, somos personas que en realidad hemos dado todo de sí y lastimosamente no se nos está inmiscuyendo. En la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional se recogieron las inquietudes de varios sectores y se invitó a los ministerios de Finanzas, Salud y Trabajo para que recojan todas las demandas que se requieren y se establezcan soluciones prontas. Nosotros queremos que este diálogo llegue a un consenso, llegue a un acuerdo, que esto ya se resuelva dentro de este periodo de noviembre y a más tardar los primeros días de diciembre. Recordemos que la ley solamente decía en los 6 meses que transcurrían y ya vamos 5 meses. Los gremios a través de la Asamblea Nacional entregaron un proyecto a las autoridades para que el mismo sea revisado y evaluado. Mientras tanto, solicitan acciones inmediatas para que se dé cumplimiento a lo que se estableció en la ley humanitaria. Informó Valeria Navarro.
Y en Guayaquil, decenas de pacientes renales continúan en su lucha por el pago a los centros de diálisis cuya deuda estatal supera los 200 millones de dólares. Muchos temen por sus vidas, pues no tienen otras opciones para el tratamiento respectivo. 60 años de edad y más de 3 desafiando una enfermedad catastrófica. Pero John se suma a la protesta, a despecho de lo que sea. Salí de la diálisis y vengo a apoyar aquí porque en realidad necesitamos que les cancele. Porque si no nos cancelan, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a morirnos. Los pacientes de los centros de diálisis están de luto. Tienen 13 meses exigiéndole al gobierno el pago de 250 millones de dólares. ¿Cuáles han sido los argumentos para anular esas facturas? Lamentablemente eso es lo peor, que ni siquiera nos dan un argumento válido. Nos dicen que están en revisión de las facturas y que hay algunas inconsistencias, pero no nos dicen qué inconsistencias. Por enésima vez, en los bajos del edificio Joaquín Gallegos Lara, aquí están las oficinas del Ministerio de Salud. Y ningún eco, dicen. Desacato por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública a esta sentencia emitida el 30 de septiembre. El 15 de octubre tenían que haber tenido el acercamiento con nosotros y habernos dado el plan programático de pagos. A nivel nacional hay 12.000 pacientes y en el caso de Guayaquil, 3.000. En su desesperación, no pocos han acudido hasta los hospitales del Ministerio de Salud Pública, pero allí tampoco hay insumos. Incluso como para pandemia que estamos, no hay alcohol, no hay gel, no hay antibacterial, no hay nada de esas cosas. En duelo seguirán, afirman, pero no piensan bajar la guardia por la memoria de los 1.200 pacientes que perecieron en medio de la pandemia y una lucha inclaudicable. Informó Jorge Escobar. Al retornar vamos a contarles que 500 millones de dólares son los que podrían llegar desde el Banco Mundial al país, lo que le podría dar un respiro al régimen para ponerse al día en sus obligaciones pendientes. Esto y más al retornar, ya venimos. Gracias por acompañarnos. 500 millones de dólares son los que podrían llegar desde el Banco Mundial a Ecuador, lo que le podría dar un respiro al régimen para sus obligaciones pendientes. Sin embargo, John Cajas y Napoleón Santamaría, que son expertos en temas económicos, argumentan que esto no sacará al Estado de los apuros que tiene. Veamos. Un panorama nada alentador en el campo económico es el que avisora para el gobierno nacional el catedrático John Cajas, a pesar que en octubre logró obtener 2.000 millones de dólares por concepto de un crédito del Fondo Monetario Internacional. Los atrasos del sector público eran más allá de 3.500 millones de dólares, por poner un dato grueso. Es decir, que incluso con los 2.000 millones que ingresaron, digamos que esos recursos se fueron casi de inmediato. Con eso de alguna forma se pudo cumplir con quienes insistentemente le venían golpeando la puerta para que les paguen como proveedores, empleados públicos, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y gobiernos autónomos descentralizados. El resto de obligaciones se las podría asumir con 500 millones de dólares que está previsto lleguen al país este mes del Banco Mundial y 2.000 millones del Fondo Monetario Internacional en diciembre. Si se cumple lo planificado, Ecuador puede estar cerrando el año con las justas, utilizando deuda para cubrir atrasos, ¿no? Y desde enero la incertidumbre es, bueno, ¿qué nueva deuda vamos a seguir adquiriendo para cerrar el año, el gobierno, hasta mayo, ¿no? Esto cuando la caída de la recaudación tributaria en cierta forma por la pandemia del COVID-19 agudizó la situación, pasando en el 2019 de 12.479 millones de dólares a 10.314 en este año, sin dejar de mencionar la baja en el precio del barril de petróleo. Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios, se muestra crítico. El problema es que este año lo hemos cerrado con endeudamiento. Entre los últimos 3 años de Correa y los 4 años de Moreno, el país se va a llegar a endeudar cerca de 20.000 millones de dólares en 7 años. Tampoco se ha logrado concretar los 1.400 millones de dólares por la venta anticipada de crudo a China. No tenemos ninguna boya de salvación y lo que estamos haciendo es irresponsablemente prevendiendo el petróleo, endeudándonos para que el barco no se nos hunda. Este es el escenario económico que le espera al futuro presidente, informó Héctor Romero.
Y la vicepresidenta María Alejandra Muñoz viajó este 4 de noviembre a España, Italia, los Países Bajos y el Vaticano. En este último será recibida por el Papa Francisco con el objetivo de buscar cooperación internacional para mejorar el acceso a trasplantes en menores con enfermedades catastróficas, así como conseguir asistencia técnica para poder realizarlos en hospitales pediátricos públicos en el país. La Corte Provincial de Pichincha analiza posibles irregularidades en cobros que había efectuado o que ha efectuado el sistema financiero a los usuarios durante la pandemia. Esto mientras que en la Asamblea Nacional se prepara para la comparecencia de varias autoridades, entre estas la Superintendencia de Bancos. Veamos. Vamos a intervenir. Quien les habla Fue en la audiencia del recurso de apelación como parte de la acción de protección presentada por el defensor del pueblo Freddy Carrión, en donde este insistió en supuestos cobros ilegales de ciertas instituciones financieras como del sector de economía popular y solidaria. Conclusión a la que llegó tras las denuncias presentadas por los afectados, en este caso, los usuarios. Que ciertas instituciones, porque es malo generalizar, de aquellos bancos, de aquellas cooperativas de ahorro y crédito que ilegalmente han cobrado valores que no estaban facultados para hacer. Intereses, multas, recargos y hasta un seguro de COVID. $6 por un seguro de COVID. A Carrión le resulta absurdo que se hayan cobrado valores que no están contemplados por la ley. Eso es lo que hemos venido pidiendo. Que exista más control, que se garantice el derecho de los usuarios, de los clientes, en cuanto si existe un cobro ilegal, que se pare con ese cobro ilegal. El pasado 12 de agosto la Defensoría del Pueblo presentó la medida cautelar, que luego fue derivada a una acción de protección. Porque no hay un solo cliente que esté pidiendo derogación, exoneración, perdón u olvido de las deudas. Está pidiendo mejores condiciones de pago y sobre todo que no se abuse en el cobro de ciertos multas, de intereses, de recargos. También en la Asamblea Nacional se están tomando cartas en el asunto, con la posible comparecencia de algunas autoridades. Se ha aprobado es que las máximas autoridades del sistema financiero del país deban ir a rendir cuentas a la Asamblea para exigirles que se cuide, se respete el bolsillo de la familia, sobre todo en estos momentos. Las fechas de las comparecencias todavía no se conocen. Incluso ahí habría que ver qué tipo de irregularidad se encuentra. Por ejemplo, si son cobros sin autorización de una persona, y lo que cabe es que se le devuelva esa plata. Informó Héctor Romero. Y un estudio de la Organización Internacional del Trabajo señaló a varios sectores productivos y económicos de Quito y Guayaquil con una gran proyección para generar empleo y reactivación económica post-pandemia. La Organización Internacional del Trabajo identificó a 8 sectores, tanto en Quito como Guayaquil, con un alto potencial para generar empleo y mayor opción de productividad en el Ecuador. El sector económico que lidera la lista en participación de empleo ubica la agricultura y ganadería con un 29,4%, el comercio un 17,9%, a lo que le sigue el sector de la manufactura con el 10,3%. La enseñanza de su parte se ubica en un 6,7% y sectores como la construcción y servicios de comida un 6,10%. El transporte también registra un 5,8% y las actividades profesionales y administrativas un 4,9%. De este grupo, el que encabeza la lista es el subsector cafetero y cacaotero, que según nos comenta Francisco Miranda, director de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador, aún en medio de la recesión económica, este sector pudo mantener la producción y generación de empleo en niveles rentables. El sector agrícola siguió produciendo y seguimos manteniendo una cadena bastante consolidada. El sector exportador no paró tampoco nunca. Entonces hubo la posibilidad de cosechar constantemente en campo, embarcar y vender también sin retraso. Según la OIT, otro de los subsectores económicos que se verán fortalecidos post-pandemia son el comercio electrónico, desarrollo de software, internet y educación básica. La principal razón sería el aumento de la tendencia de consumo digital tras la aparición del nuevo coronavirus. Y es así como mucha chocolatería fina ecuatoriana ha sido conocida y comienza a repartirse bajo estos canales modernos, renovados, llevarlos no solamente a los paladares ecuatorianos, sino a los paladares internacionales.
El estudio concluye que la principal ventaja apunta a la entrada de nuevos competidores y el libre mercado, además de reflejar una sostenibilidad en el tiempo, informó Caterine Aguirre. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que dueños de discotecas, bares y localeras rechazan las medidas adoptadas por la alcaldía de Guayaquil para contener la pandemia. Los detalles al volver. Seguimos con más. Durante un operativo de control para hacer cumplir las medidas de bioseguridad fueron descubiertos varios centros de diversión clandestinos. Las acciones fueron realizadas la noche del jueves en distintos sectores de Guayaquil. Un bar clandestino con presencia de supuestas damas de compañía. Un motel en el que aparentemente se expendían bebidas alcohólicas. Y otro tipo de inmuebles en los que se realizaban estas prácticas fueron clausurados durante el operativo. Una barra clandestina, efectivamente con chicas, lo cual en este momento ha sido clausurado en evidente estado de contravenir con los protocolos de bioseguridad y en este caso el expendio de bebidas alcohólicas que está prohibido los días jueves, viernes, sábado y domingo, como lo indicó el COE cantonal. Los controles por parte del municipio de Guayaquil y Policía Nacional se llevaron a cabo en el sector de La Florida y en el suburbio. Los uniformados también desalojaron a los asistentes a una matiné realizada en vía pública. Nosotros sabemos que existe la pandemia, por el derecho que existe la pandemia tampoco nos vamos a estar encerrados enfermándonos. Tenemos derecho a divertirnos sanamente. Sí, lamentablemente la ciudadanía parece que hace caso omiso al respeto del distanciamiento social y el uso de mascarilla obligatoria. En este caso se ha procedido a dispersarlo. La multa en las instalaciones donde se detectaron estas anomalías es hasta de $3.200. Informó Jorge Salazar. Dueños de discotecas, bares y licoreras rechazan las medidas adoptadas por la alcaldía de Guayaquil para contener la pandemia. Consideran que las nuevas restricciones los perjudica y obliga a cerrar sus locales. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del día, los días jueves, viernes, sábados, domingos y días feriados. Tras el anuncio de lo dispuesto por autoridades municipales, los dueños de discotecas y bares se manifestaron. Están en contra de lo expuesto por la alcaldía. Según dicen, consideran es un fuerte golpe a su economía, pues empezaban a ver resultados y ahora lo que van a divisar son pérdidas, es lo que aseguran. Está castigando al comercio, porque no está limitando la circulación. Va a seguir habiendo. Lo que está afectando realmente es a los comercios de Guayaquil. Si alguien quiere festejarse un cumpleaños en un restaurante en Guayaquil, no lo va a hacer en Guayaquil, lo va a hacer en San Borondón, lo va a hacer en Daule, lo va a hacer en Durán, que sí pueden consumir bebidas alcohólicas. Nos está obligando a cerrar. Hacemos un llamado al COE cantonal que revea esta situación porque no solamente nos afecta a nosotros directamente, sino a licoreras, minimarkets, tiendas, hoteles. Con la nueva normalidad les tocó acoplar sus locales, transformarlos en algunos casos en restaurantes, en donde se vendían también bebidas alcohólicas. Creen que con estas medidas será imposible mantenerse en el negocio. Estaba dejando de trabajar como resto bar, ¿no? Que eso nos ayudaba mucho, pero hicimos una nueva inversión en el cual acoplamos cocina y muchas cosas para volver a trabajar y reactivarnos. Y ahora con esta nueva disposición del COE nos termina matando de nuevo. Que se están preparando para dialogar con la alcaldesa Cintia Viteri y que en los próximos días tienen previsto llegar a la municipalidad. Se ven desesperados, pues aseguran que de no tener solución deberán cerrar sus locales. Informó Julio César Saona. Y bueno, 7:37 de la mañana, es tiempo de recibir, hablando de estas mismas informaciones, a la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, a la alcaldesa Cintia Viteri, desde el puerto principal, desde la ciudad de Quito. Alcaldesa, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg, acá en la matriz de Televicentro. Un placer saludarle, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Roberto? Un abrazo y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Lo propio, alcaldesa, entremos a materia
de una. Usted, el 4 de noviembre, anunció nuevas medidas justamente para la ciudad de Guayaquil. Reducción de aforos, venta de licor, prohibición de eventos, en fin. ¿Estamos preocupados? ¿Estamos llegando a una nueva pandemia? ¿Por qué se da todo esto? A ver, Roberto, nosotros tenemos una vigilancia activa y pasiva en la ciudad de Guayaquil, a través del municipio de Guayaquil. Y en el Código Cantonal tenemos mesas técnicas, tanto la de salud como la de ayuda humanitaria, como la mesa que controla la data respecto de las personas que fallecen todos los días. Así es que todo está monitoreado. Tenemos dividida la ciudad en 24 sectores. Tenemos alrededor de 1000 profesionales de la salud trabajando tanto en nuestros hospitales del día y puntos de salud y Hospital Bicentenario, que son 48 en total, fijos, más gente puerta a puerta, 200 puerta a puerta en las calles. Entonces, en solo una semana, solo en el puerta a puerta, nosotros cubrimos a 159.740 personas en una sola semana, con triaje, pruebas rápidas, medicina, para poder saber si tienen o no el virus. Esos resultados que yo tengo semana a semana arrojaron esta semana por segunda ocasión, lo cual ya es preocupante, una tasa constante de subida, tanto en contagios como en número de personas que fallecen y ocupación de camas UCI. La tasa subió del 14 de septiembre, era de 9.51 sospechosos, a 12.45, todo esto por cada 10.000 habitantes de casos sospechosos. Y en pruebas PCR, es decir, casos confirmados, subieron de 1.2 a 1.36 por cada 10.000 habitantes. Las camas UCI tienen una ocupación del 95% en este momento, y son las camas UCI cuyos hospitales están dedicados a COVID. Las cifras, lamentablemente, del Ministerio de Salud no son reales. Eso le iba a decir, alcaldesa, y ahí le voy a interrumpir, porque las autoridades sanitarias del país dicen otra cosa. Dicen que, ok, hay problemas, pero no pasa mucho, y que no hay un rebrote, ni mucho menos. Pero las cifras que usted maneja dicen otra cosa. ¿Por qué estamos viendo dos realidades? Acaba de confirmar, por boca del mismo, a confesión de parte, relevo de prueba, el director zonal, de que ellos solamente alcanzan a hacer 100 pruebas por día. 100. Nosotros atendemos a 160.000 personas por semana, más los que van a nuestros 48. Okay. Es decir, cerca de 200.000 personas por semana. Ellos 100. No tienen un universo para que puedan siquiera comparar cifras con nosotros. Y por otro lado, nosotros tenemos la información, no solamente del Ministerio de Salud, sino también del IES, tenemos la información de clínicas privadas, tenemos la información de los hospitales y juntas de beneficencia, y tenemos nuestra información, la cual ellos no tienen. Tenemos la data, y yo sé cuántas personas mueren todos los días en Guayaquil, todos los días. Muertes habitual en Guayaquil es de 38 personas, todos los días sin pandemia, 38 personas. El día 6 de abril tuvimos 500 personas por sobre esas 38. Y el 10 de mayo tuvimos 38 personas, es decir, el primer cero en cifras por encima del promedio. Pero ahora, en los últimos 28 días, que son días que hemos venido para tener los resultados de los feriados, y ahora me toca esperar 15 días más para ver el resultado del último feriado, en los últimos 28 días han venido muriendo por COVID 6 personas por día en Guayaquil, 6 personas por día. Que no se sube el promedio, que a veces se sube el promedio, sí, pero mueren 6 por COVID en Guayaquil. La ocupación de las UCI, 95%. No importa las camas vacías que le muestra el Ministerio de Salud, y le digo por qué, Roberto. Porque ninguna de esas camas tiene médico, ninguna de esas camas tiene insumo, ninguna de esas camas tiene enfermera. Entonces no importa que esté la cama se convierte en una ataúd y que va. Así es que esas son declaraciones, lamentablemente, para guardar una falsa tranquilidad. Esa no es mi línea, que si es político o no es político. A mí, ¿qué es lo que a una persona política le convendría? ¿Decir que todo está bien? No, no, señores. Aquí en Guayaquil no se va a repetir lo que ya vivimos en marzo y abril.
10.000 personas porque también al Ministerio de Salud le cogió desprevenido. Y cuando me dicen, ay señora, usted no tiene la competencia, les respondo, tenía la competencia también para invertir 35 millones en salud, que era competencia de ustedes. Tenía la competencia para atender aquí en Guayaquil 1.300.000 personas en materia de salud. Tenía la competencia para darles a sus hospitales, a los del Ministerio de Salud, a los del Ministerio Social, insumos, trajes para sus médicos, mascarillas, medicina, pruebas rápidas, vehículos al Ministerio de Salud, contenedores a los hospitales. ¿Tenía competencia para eso? No, no tenía. Yo no mido la competencia cuando se trata de salvar una vida en Guayaquil. Y si las medidas son duras, son duras. Alcaldesa, viendo este escenario y encendidas las alarmas, usted debe tener una proyección. Hay que hablar y directamente de la población, porque mucho de esto también viene porque la población no ha querido entender. Tú tienes ahí un punto vital. Diría el núcleo de todo esto. No hay más. La mascarilla es la única vacuna existente en el mundo. No hay más. Entonces, Roberto, si tú estás en la calle con tu mascarilla y ves que al lado tuyo hay una persona que no tiene mascarilla, esa persona está atentando contra tu vida, Roberto. Porque puede ser un paciente asintomático, nunca toserá, nunca estornudará, nunca tendrá señal, pero te puede contagiar, pues, ¿no? Y una vez que si te toco, te contagia o te lanza alguna gota de saliva en tu ojo y tú te lo tocas, así tengas tu mascarilla, te contagiaste al instante, porque no hay opciones. Cada persona contagia un promedio de 2 personas. Y tú irás a tu casa y contagiarás a tu familia, a lo mejor personas vulnerables, a lo mejor a personas de la tercera edad o niños con algún tipo de discapacidad o problemas que tengan crónicos, y matan. Pues entonces la persona que está sin mascarilla está amenazando tu vida y está amenazando también tu trabajo, porque si la pandemia recrudece en números constantes y sostenidos, entonces tendremos que meternos todos nuevamente a las casas. Eso significa que el que está sin mascarilla está atentando contra tu vida y contra tu trabajo también. Alcaldesa, hemos visto lo que está pasando en Europa, y hay que ser reales. Las ciudades europeas en su gran mayoría nuevamente volvieron al confinamiento, no pudieron retener, no pudieron frenar un rebrote. Yo le hablaba de proyección. ¿Va a pasar eso en Guayaquil? Yo lo voy a medir semana a semana. Recién, luego del último feriado, tenemos que esperar 15 días, Roberto, para tener los resultados de cuántas personas se contagiaron cuando salieron a la playa o salieron a la 9 de octubre, salieron a la bahía o salieron a los parques que están cerrados o fueron a partidos de fútbol o a fiestas en las casas. Ahí recién en 15 días sabré qué pasó con el feriado del Día de los Difuntos y del Día de Cuenca, recién en 15 días. En esos 15 días tomaré las medidas necesarias si veo que el contagio sigue o la tasa sigue aumentando progresivamente. Cuando el ministerio dice no hay que ser alarmistas, no se trata de lavar su imagen, no se trata de lavarse las manos, esto no es cuestión bíblica de Pilatos. Aquí se trata de cuidar la vida de la gente. Y si hay que decirle a la gente que hay peligro, hay que decírselo. Para que por lo menos tú, Roberto, que me estás escuchando, las personas que me están escuchando, sepan que se pueden contagiar. Entonces tienes una alternativa, la alternativa de cuidarte y de ver que si vas a algún lugar y hay aglomeración, alejarte, de no meterte en esa aglomeración y de decirle del lado, señor, súbase la mascarilla, usted está atentando contra mí. Alcaldesa, le pregunto algo, ¿no será que nos equivocamos con las medidas? ¿En qué medidas? En las medidas de distanciamiento, de dar mayor tranquilidad, de activarnos antes de hora, quizás de no darle una normativa clara a la población, en fin, de una serie de normas, porque ahora la gente hace lo que quiere, hace fiestas clandestinas, se reúne abiertamente, no utiliza la mascarilla, no se lava las manos, escupe en la calle, en las aceras, en fin. Esa señalética que no le hemos entregado desde el lado de la autoridad. Y es más, hemos dicho, salgan, tenemos que reactivarnos económicamente. Tenemos que reactivarnos económicamente. Usa mascarilla, mantén el distanciamiento, lávate las manos. Entonces, ¿qué ha pasado que no entiende la población? Vivimos nosotros en una población de cerca de 3 millones de habitantes, a 2.000 personas en la calle contando con la policía, con megáfonos atrás de cada uno, le hablamos al oído, ¡hey, póngase la mascarilla! ¡Ey, súbase la mascarilla! No es solamente la boca, es completa. Señora, la van a contagiar. Todos los días, Roberto, todos los días. Lo entiendo. No podemos 2.000 personas controlar a cerca de 3 millones. Por eso yo, que no les he pedido nada a los guayaquileños, nada, ahora los necesito.
Los necesito que se vuelvan veedores del que está al lado de él, que le digan que se ponga la mascarilla. Cada persona sin mascarilla, tienes que pensar, esta persona está atentando contra mi vida. Esa persona está haciendo que yo pierda mi trabajo porque nos van a mandar al confinamiento. Entonces necesito veedores, los 3 millones de veedores, que estamos juntos para poder evitar que esto siga tomando niveles peligrosos en la ciudad de Guayaquil. Alcaldesa, encendidas las alarmas. Vamos ahora a la parte económica. Dueños de bares, restaurantes, todo el comercio turístico y también centro comercial está en contra de las medidas. ¿Qué hacer? Porque por un lado hay que cuidar la salud, yo lo entiendo. Y yo creo que como un ser humano lo primero es la salud de la persona. Pero la parte económica les está matando también a otro lado, a la industria. A ver, nosotros hemos puesto varias medidas que los van a ayudar. Sí, y cada vez íbamos abriendo más las medidas y estamos encaminando a abrir mucho más las medidas. Pero esto es sencillo. Si la gente no se cuida, suben los contagios. Si los contagios suben, yo tengo que tomar medidas. Totalmente claro. ¿Por qué tomé medidas? Porque no se cuidaron. Porque mucha gente irrespetó las reglas. Porque hicieron fiestas clandestinas como las que tú dices, con pulseritas, contratando cantantes, donde hemos tenido que estar hasta las 4 de la mañana en la puerta, así, para que no entren, porque nos íbamos y rompían el sello. ¿Quién cuida a 3 millones de habitantes con 2.000 personas en la calle? Aquí todos nos debemos volver guardianes de nuestra vida y de nuestra familia y ver al que no está cumpliendo, porque esa es la persona que está atentando contra ti. De acuerdo, alcaldesa, pero ¿qué medidas se van a dar para el tema económico, para lo que están hablando los bares? ¿Pedir comprensión o sencillamente cerrarlo? Como está pasando, ¿no? Cada semana revisaré cifras. La semana pasada, antes del feriado, tomé medidas. Después del feriado volví a tomar medidas. En una semana más tengo resultados, tomaré medidas. Todas estas medidas serán semanales. Si yo veo que en 2 semanas, que ya pasó el resultado, ya tendré el resultado del contagio del feriado del día 2 de noviembre y 3 de noviembre, y veo que las cifras se mantienen estables, entonces aflojo medidas, entonces aflojo horarios, entonces aflojo aforos. Si veo que no, que la gente sigue reuniéndose, sigue jugando fútbol, sigue contaminándose uno a uno y poniendo en riesgo su vida y la de los demás, entonces yo empiezo a cerrar medidas. Si esto es político popular, no. No lo es. Pero ¿acaso alguien olvidó los gritos de la gente en Guayaquil cuando murieron cerca de 10.000? ¿Qué pasó con las personas que tenían que sacar a sus seres queridos, amados, a la puerta de su casa, a la calle, para que no estén ni siquiera adentro? Eso no lo voy a olvidar. Y como alcaldesa de esta ciudad, haré todo lo necesario para que esas imágenes de infierno no se vuelvan a repetir en mi ciudad. Alcaldesa Cintia Viteri, agradecerle muchísimo por habernos acompañado a hablar de esto en extenso y esperemos que las medidas que se tomen sean entendidas por la ciudadanía y entender de que esta es una lucha de todos, tanto de autoridades como de ciudadanía. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo. Un abrazo grande. La alcaldesa Cintia Viteri, alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, hablando de este tema complicado que se comienza a vivir también en distintas ciudades del Ecuador. Y siempre una pausa. Venimos.